¿cuáles son las hormonas sexuales femeninas en este caso? ¿Qué señales me empieza a dar mi cuerpo para distinguir en qué etapa estoy de mi ciclo? Somos tan complejas que vamos pasando por diferentes fases y en cada fase pasan tantas cosas, se liberan tantas hormonas diferentes, se liberan tantos neurotransmisores, que es un mundo realmente apasionante, el mundo hormonal y el ciclo de la mujer. ¿Crees que tenemos que tener una higiene diferente en el gel que nos ponemos en el cuerpo entero que el que estamos utilizando en nuestra zona íntima? Esta sensación que tienes de necesidad de carbohidrato o de azúcar o de alimentos con mayor energía, ¿es una realidad? A ver, realmente sí que lo es, porque tú piensas que el cuerpo ya se está preparando para una descamación endometrial y eso es un requerimiento metabólico alto. Hola a todos, soy Irene Neri y os doy la bienvenida al primer episodio de mi nuevo podcast Mujer 360. Bueno, qué contenta estoy, qué emocionada, porque este proyecto ha estado demasiado tiempo en mi imaginación y finalmente ha tocado tierra. Y sobre todo también estoy contenta porque este proyecto nace con un propósito muy claro, nace con vocación de ayuda a las mujeres. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Con la mejor información a través de conversaciones con expertas. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de nuestras tres dimensiones, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, todo lo que tenga que ver con esas áreas es susceptible de que lo hablemos y, por supuesto, esa información que la incorporéis a vuestra mejora o a vuestro progreso si así lo creéis conveniente. Y sin más dilaciones y sin dar más vueltas a qué es el proyecto, si lo tengo que definir, creo que sería como sabiduría femenina en tiempos modernos. Y ya vamos a empezar a presentar lo que sería el primer tema que vamos a tratar en el episodio de hoy. Episodio 1, y no quería romperlo de otra manera. Quería empezar con nuestras hormonas, el ciclo hormonal femenino. Porque, amiga, si eres mujer y tienes la regla, muy probablemente no te hayan explicado cómo funciona. Ni en el colegio, ni tu madre, porque tampoco lo sabía, básicamente. Hay un desconocimiento enorme al respecto. No quiere decir que no haya información al respecto, sino que no nos han hecho llegar esa información. Y al final es un acontecimiento que llega todos los meses durante casi un periodo de 30 años de nuestra vida. Y como mucho te dicen, ponte un tampón, una compresa y tómate un ibuprofeno o un paracetamol y sigue con tu vida. Pero ¿realmente sabemos cómo funcionan nuestras hormonas? ¿Y sabemos cómo nos afectan nuestras hormonas? No, la verdad es que no. Por eso hoy tenemos a una súper especialista, a una invitada increíble que nos va a sacar de todas nuestras dudas. Ella es Ana Moya. Es ginecóloga y es médico estético y nos va a explicar con total detalle cómo funciona nuestro cuerpo durante un mes, qué hormonas son las que son sexuales e influyen en nuestra biología, cómo funciona nuestro cuerpo, qué tenemos que tener en cuenta para funcionar a su favor. En fin, no me enrollo más. Ana, bienvenida al primer episodio de Mujer 360. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Irene. Me hace muchísima ilusión que hayas contado conmigo para este súper proyectazo. Proyectazo, primera invitada y menudo temazo tenemos, ¿no? Porque es súper interesante y además da para bastante. Yo creo que es un contenido muy interesante para todas las mujeres, para que comprendan muchos de los aspectos que les van a acompañar durante mucha parte de su vida, porque una mujer en edad reproductiva es desde los 14 añitos hasta casi los 50, 55. Así que yo creo que es súper importante que tengamos en cuenta algunos aspectos para que podamos conocernos un poquito más. Exacto, ese es el objetivo que tenemos hoy, conocer un poquito más a nosotras mismas, pero sobre todo a nuestra biología, a nuestra naturaleza, porque realmente, Ana, sabemos que nos visita nuestra compañera con todos sus síntomas cada mes, pero realmente tenemos como unas hormonas y unas fases. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Cuáles son las hormonas sexuales femeninas en este caso? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, como tú bien has dicho. En el cuerpo de la mujer se pasan por diferentes fases a lo largo de entre 21 y 28 días, que es más o menos lo que dura el ciclo de la mujer. Con lo cual somos seres humanos muy complejos, porque no estamos todos los días del mes en el mismo proceso. Vamos subiendo hormonas y bajando algunas otras. Wow. Y van produciéndose algunos cambios que nos aportan algunas características diferentes a los hombres, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar,
Contamos con un eje hipotálamo, hipofisiario y la gónada, ¿vale? Que en este caso, en el nuestro, es el ovario. Por lo tanto, el hipotálamo, que se sitúa en el sistema nervioso central, produce una hormona que es pulsátil, que es la GnRH, que provoca que en la hipófisis se produzcan dos hormonas, que son la FSH y la LH. Estas hormonas, a su vez, son las responsables de que en el ovario se produzcan los estrógenos y la progesterona. Y tampoco nos podemos olvidar de otra hormona muy importante que muchas de vosotras pensáis que solo tienen los hombres y que es la testosterona. La testosterona es la responsable de muchísimos beneficios en el cuerpo de una mujer. A partir de la testosterona que se fabrica tanto en el ovario como en la glándula suprarrenal, muchos de los estrógenos que tenemos se fabrican a partir de esta testosterona. Bueno, yo ya con esto ya siento que tengo de repente más información que lo que he tenido toda mi vida. Porque no es cuestión de culpar a nadie del porqué de este desconocimiento, pero sí que creo que ya estamos en edad y en el momento de aprender sobre esto, ¿no? Entonces, nos estás diciendo, ¿hay cuatro hormonas? Digamos que hay tres hormonas que se producen en el órgano que es el ovario, sí, y 2 hormonas que se producen en la hipófisis, que se sitúa en nuestro cerebro, para que lo podáis entender mejor a nivel del sistema nervioso central. O sea, son 3 y 2, 5 hormonas. Bueno, habría muchísimas más, pero para simplificar vamos a jugar con estas 5 hormonas. Vale, y estas 5 hormonas, ¿cada una se libera en una fase de nuestro ciclo? Correcto, y cada una se retroalimenta. Cuando suben unas, bajan otras. Con lo cual, si quieres o te parece, podemos empezar a explicar las fases. Cuáles son las fases de un ciclo hormonal normal en una mujer tipo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, diríamos que el ciclo hormonal dura entre 21 a 35 días. No todas las mujeres tenemos que tener reglas cada 28 días. Es decir, hay mujeres que tendrán ciclos un poquito más cortos y ciclos un poquito más largos. Y también esto varía en función de la etapa de la vida en las que estemos. Es decir, el ciclo hormonal no permanece inalterado a lo largo de toda nuestra vida. Puede ser que cuando somos más jovencitas, cuando nos acaba de llegar nuestra primera regla, este eje es un poquito más inmaduro. Entonces tenemos reglas un poco más irregulares. Y esto mismo sucede al final de la etapa reproductiva, cuando estamos en la perimenopausia. También, bueno, este eje se vuelve un poquito más alterado y pueden haber discretas irregularidades. Con lo cual, y para simplificar, un ciclo hormonal normal dura entre 21 a 35 días en función de la mujer, y vamos a poner que el día 1 es el día que comienza la regla, la menstruación. Okay. En este momento, todas las hormonas están abajo y vamos a empezar a subir en esas hormonas. La hipófisis va a liberar una hormona llamada FSH que va a estimular al ovario para que los folículos vayan madurando, ¿de acuerdo? Entonces, a la vez que estos folículos van madurando, van produciendo estrógenos. El estradiol, que es la hormona sexual femenina. Vale. Entonces, todo esto va aumentando, el estradiol va subiendo y los folículos van madurando, ¿de acuerdo? Con lo cual, en esta fase en la que empieza la regla, la menstruación dura entre 5 y 6 días, y aquí va aumentando ese estradiol, hasta que más o menos llega el día 12, 13, 14 de ciclo, y hay un pico de otra hormona, que es la LH, que provoca que haya una ovulación. Entonces, existe la ovulación. ¿Qué sucede aquí tras la ovulación? Que entramos en otra fase, que es la fase lútea. Si ese óvulo no se ha fecundado, ¿qué sucede? Pues que nuestro cuerpo sigue subiendo en progesterona, entra en juego otra hormona diferente. Con lo cual el estrógeno baja un poquito, no del todo, también se mantiene arriba, pero va aumentando la progesterona, que es la responsable de los nuevos cambios que vamos a tener en la segunda fase, en la fase lútea. Con lo cual la progesterona va subiendo y llega más o menos al día 27-28 del ciclo. Si no ha habido una fecundación de ese óvulo, todas las hormonas van a bajar, porque el cuerpo lúteo, que es como el resquicio del óvulo que se ha ovulado, se muere, ¿vale? Con lo cual, todas las hormonas bajan,
caen todas las hormonas al suelo y se produce una descamación del endometrio. Esa descamación del endometrio, que el endometrio no es ni más ni menos que el revestimiento de la cara interna del útero, se desprende y se produce una regla, que es el sangrado, que se produce por la vagina fuera del cuerpo. O sea, apasionante cuanto menos. ¿Qué te parece? Tremendo, me parece Esto tremendo. es una manera de sintetizar, evidentemente. Por supuesto. Pasan muchísimas otras cosas, pero para que se tenga una visión un poquito general y no lleguemos a aburrir a la gente, pues más o menos eso es lo que sucede. Yo lo estoy intentando visualizar un poco y me imagino como una línea de gráfico que va subiendo y bajando, casi esto es como cuando estás prácticamente en una operación y pip, 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 Correcto, pip. más o menos es así. Me imagino un poco eso, pero claro, o sea, lo que quiero es que visualicemos cada etapa en concreto, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo que estoy en la etapa lútea? ¿Cómo puedo saber que estoy en el inicio de la etapa de la ovulación? O sea, ¿qué señales me empieza a dar mi cuerpo para distinguir en qué etapa estoy de mi ciclo? Vale. Bueno, pues la menstruación, la fase de la regla... Esa la tenemos clarísima. Absolutamente clara, más o menos dura, pues depende de la mujer, pero de media unos 5 o 6 días, ¿de acuerdo? Y entonces de repente empiezan a subir los estrógenos, que es la hormona, como si dijéramos, la hormona de la positividad, la hormona de la energía, de estar muy socialmente adaptadas, extrovertidas, positivas, con fuerza, con energía, con más líbido, ¿de acuerdo? Y bueno, es como la hormona que te pega un chute de positividad y de energía, ¿de acuerdo? Con lo cual... Nos encanta. Esa fase nos encanta. Somos todas fans. porque la piel además está como más luminosa, tú te sientes con más ganas de hacer absolutamente todo, más optimista. Entonces, esa es la fase como de subidón, ¿de acuerdo? O sea, ahí estás eufórica, súper bien. Entonces, va subiendo el estradiol, que es la hormona súper guay, ¿de acuerdo? Nos encanta. Estradiol forever. El estradiol forever para todos, ¿vale? Y entonces, nada, va a llegar en torno al día 12 o 13. Sí que quiero dejar claro que el día 1 siempre contamos el primer día de regla. Ok. Y entonces vamos contando a partir de ahí hasta el 28, en un ciclo normal. Con lo cual, más o menos, entre el día 12, 13, 14 de haber empezado la regla, se produce la ovulación. Ok. ¿Qué podemos notar en la ovulación? Bueno, pues hay mujeres que a lo mejor durante la ovulación, cuando te hablo de ovulación es que el folículo que se ha desarrollado más se rompe y se libera el ovocito, el óvulo, ¿de acuerdo? Que se libera desde el ovario a la trompa, para que en la trompa pues va avanzando y se produzca la fecundación en caso de que existiera un espermatozoide por ahí que quisiera fecundar, ¿vale? Con lo cual, en ese momento vamos a notar, punto número 1, habrá mujeres que puedan notar un discreto dolor abdominal, alguna molestia, ¿vale? Hay otras mujeres que pueden tener un discreto sangrado a mitad de ciclo, que es un sangrado de ovulación. Pero en la gran mayoría de mujeres es asintomático. Sí que existe un pico de libido. Tú piensas que el cuerpo humano está destinado a la reproducción, ¿vale? Con lo cual nuestro cuerpo, que es súper sabio, dice, yo voy a ovular y a mí me apetece más tener relaciones en el momento en el que yo tengo más probabilidades de quedarme embarazada. Con lo cual, en ese piquito puede haber un aumento del deseo sexual, por ejemplo, ¿vale? Pero, bueno, en la mayoría de las mujeres también es un momento en el que están también muy positivas, muy eufóricas, muy sociables, o sea que es un momento también muy guay, ¿de acuerdo? Sí. O sea, un momento chulo. Entonces, esto pues ya hemos dicho que sucede en torno al día 12, 13 o 14. Entonces, ya, pues tú liberas el óvulo a la trompita y en caso de que se produzca un embarazo, pues fenomenal, pero en caso de que no, como es la mayor parte de las veces de las reglas de las mujeres habitualmente, pues en ese momento va a aumentarse, ya entramos en la fase lútea, con un pico de LH, con lo cual un aumento de la progesterona. Entonces, la progesterona es como antagónica al estradiol, o sea, son las dos hormonas muy importantes y de hecho se complementan, son como el yin y el yang, ¿vale? Me encanta. O sea, tienen que estar en equilibrio y las dos son muy importantes, pero la progesterona es como que te tiende más a la calma, a la reflexión, a estar un poquito menos optimista, más triste. Hay mujeres que describen como un momento más de introspección, quizá, ¿de acuerdo? Estar
como pues menos dispuestas a salir, te apetece más estar en casa, más reflexiva y puedes estar un poquito más lábil a nivel emocional, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que momentos de todos hay Total. durante el ciclo, pero bueno, si entiendes esto, te puede ayudar a conocerte un poquito más y a comprender por qué motivo te estás encontrando así, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, hacia el día 27, 28, 29, 30, más o menos, pues depende de cada mujer, se produce una caída de absolutamente todas las hormonas y entonces, como te he comentado antes, con esa caída, pues se produce una descamación endometrial y volvemos a empezar. Y volvemos a empezar el ciclo de nuevo. Exacto. Bueno, yo no sé vosotras, pero me acabo de visualizar en cada una de las etapas. Sí, muchas veces hablan de que, por ejemplo, la fase folicular o la fase de los estrógenos es como la primavera, el verano. Totalmente, unicornios, Taylor Swift. Maravilla, sí, exacto. Y luego ya entras más en otoño, invierno y ahí estás un poquito más de querer estar en casa tranquila. La fase lútea. La fase lútea. Acabo de visualizarme en la fase lútea, que voy reconociendo ya más o menos cuando empieza a afectarme. Y yo no sé si es lo normal o no es lo normal, pero yo de repente me vuelvo un monstruo del carbohidrato. Pues sí, puede ser, efectivamente. Pues el síndrome premenstrual del que se habla también. Pero me dura como 10 días, Bueno, es que dura eso, es que dura más o menos eso. Es decir, desde más o menos la ovulación hasta que te vuelve a bajar la regla son 10, 12, 13 días. Claro, me da la sensación que si voy un día a hacer la compra al supermercado y estoy en una fase, voy a comprar un tipo de alimentos. Un tipo de alimentos u otro, sí. Bueno, es que las necesidades metabólicas también cambian. Claro, y realmente, o sea, no como excusa, pero esta sensación que tienes de necesidad de carbohidrato o de azúcar o de alimentos con mayor energía, ¿es una realidad? A ver, realmente sí que lo es, porque tú piensas que el cuerpo ya se está preparando para una descamación endometrial y eso es un requerimiento metabólico alto, ¿de acuerdo? Wow. Con lo cual es como que tu cuerpo necesita de mayor aporte calórico porque te lo pide. O sea, que realmente tampoco es preciso que se lo des. Pero sí que es verdad que en estas fases, pues a lo mejor te apetece dulce, porque te apetece realmente. Muchísimo. A lo mejor tirarte más a la fruta, que está un poquito más dulce, o al chocolate puro, que lo podemos sustituir porque... También, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, durante la menstruación hay picos inflamatorios altos, es decir, la menstruación provoca un poquito de inflamación. Si encima tú le das un aporte con pues azúcares refinados, grasas poco saludables, vas a favorecer más ese estado de proinflamación y pues puede haber problemas asociados como dolor de regla, más dolor de cabeza, o sea, la inflamación no nos gusta, ¿de acuerdo? Entonces, si podemos ayudar a que ese estado proinflamatorio, que ya de base está, pues se lleve un poquito o se frene un poquito con algunos hábitos dietéticos, pues fenomenal. Lo vamos a intentar, pero yo no lo prometo porque... Bueno, o sea, tampoco hay que estar ahí midiendo cada cosa, porque al final es que lo medimos, pero vamos. Claro, es como que siento que me invade de repente otra persona. Yo intento como cuidarme mucho, llevar una dieta sana, hacer ejercicio y la verdad es que sobre el ejercicio no me afecta. ¿Te apetece igualmente? Sí, me suele apetecer igual. Ahora, la comida, de repente ya te digo, podría vivir en Italia durante 10, 11 días. Bueno, es que eso pues es explicación. Literal. Bueno, y aparte de toda esta broma y demás, querría saber, Ana, ¿cuáles son los síntomas que son más comunes y quizá los menos comunes del periodo de la menstruación? Porque, como siempre, pues sí, te inflamas un poco, te duele la cabeza o te duelen las piernas. ¿Cuáles son los más comunes y cuáles quizá no tanto, pero también ocurren? Vale. Mira, durante la menstruación, realmente casi que menos durante la menstruación. Los días antes. Los días de antes, que se llama el síndrome premenstrual. Es decir, justamente antes de que vayas a tener la regla, es lo que te he comentado, que hay picos elevados de progesterona. Y esta hormona es la responsable de cefalea, hinchazón de piernas, más ganas de comer dulce, molestias abdominales, más irritabilidad. Y en muchas mujeres es verdad que existe la dismenorrea. La dismenorrea es el dolor durante la menstruación, ¿de acuerdo? La dismenorrea la entendemos como algo fisiológico hasta cierto punto. Es decir, si
Hay dismenorreas que, bueno, te molesta un poquito a nivel abdominal y con un analgésico puedes seguir haciendo vida, pues fenomenal, eso lo entendemos como algo normal. Pero ya cuando son dismenorreas o dolores de regla muy intensos, Sí. ahí sí que os recomendamos que consultéis con un especialista, porque en ese caso habría que descartar algunas patologías, como pudiera ser, por ejemplo, la endometriosis, ¿de acuerdo? O miomas uterinos, adenomiosis, algunas enfermedades que sí que pueden reflejarse como un dolor de regla muy intenso. Pero lo más habitual del síndrome premenstrual es lo que te he comentado, o sea, molestias de tipo leve, son unos días ahí un poquito más complicados, que, bueno, pues que al final afectan, pero que tenemos que gestionar. Claro, lo importante es como que no te impidan la vida, ¿no? Yo Es creo. lo que te comento, es decir, si ya interceden de una manera muy drástica en tu vida, Claro. pues ahí sí que hay que poner remedio y yo sí que recomiendo siempre que se consulte con un especialista porque existen tratamientos que se pueden poner o sobre todo descartar patología subyacente. Pero en principio la gran mayoría de mujeres sí que pueden acusar este tipo de síndrome premenstrual, pero la mayor parte de ellas lo llevan más o menos bien. Pero sí que es importante explicar que existe para que se comprenda que esto tiene una causa y que, bueno, pues que es normal que te encuentres así porque una vez que comprendes qué te está pasando, lo sobrellevas mejor. Totalmente. ¿De acuerdo? Y luego tengo una pregunta porque estabas hablando que el ciclo menstrual depende de las mujeres pues de 21 a 30 días o 25, 28 días más o menos. 21-35 aproximadamente. Claro, entonces estoy pensando, realmente las etapas no duran lo mismo para cada una de las mujeres, ¿verdad? Realmente no. Si nos cogemos ciclos un poquito más cortos, pues de 21 días, pues las etapas se acortarían un poquito. acortan. Pues a lo mejor no quiere decir que haya una falta de una etapa, sino que se en acortan. absoluto, sino que se acortan. Es decir, si tú tienes reglas cada 21 días, pues en tal de ovular en un día 14, a lo mejor ovulas en un día 9. Vale, ¿De acuerdo? perfecto. Pero todas las etapas se dan igualmente. A lo mejor la regla no te está durando 5 días, te está durando únicamente 2. A lo mejor el volumen de sangrado no es 1, sino es un poquito menos o un poquito más abundante. Eso ya depende mucho de cada mujer, pero ya te digo, ciclos de entre 21, 25, 35 días, pues son normales. Es decir, tú ten en cuenta que las mujeres no somos todas iguales. No. Al final, muchas mujeres que yo también me encuentro en la consulta te vienen comentando, es que no me viene la regla cada 28 días. Es que no te tiene por qué venir la regla cada 28 días, es que a lo mejor tu ciclo es diferente y tal de cada 28 es de 32. O no me viene la regla puntual cada 30 días. Bueno, mujer, sé un poco flexible, no somos relojes perfectamente programados. A lo mejor en cada 30, otro mes te viene cada 32 y no es que haya nada que esté sucediendo patológico, ¿de acuerdo? Sí, que quizá también tenemos como, yo creo que precisamente hay tanto desconocimiento, pues tenemos miedo, ¿no? Y porque muchas veces dices, oye, es que este síntoma yo no sé si es el correcto o esta temporalidad en mis reglas es el correcto, porque, repito, quizás sí que hay información, pero no nos la han hecho llegar, ¿no? Que es Claro, lo que... yo creo que al final, a ver, sobre todo consultar cuando se ha venido produciendo un patrón de sangrado durante muchos años y de repente cambia de manera drástica. Total. O cambia en cantidad y volumen de reglas. Es decir, yo tenía reglas que para mí eran normales y ahora es que resulta que tengo unas reglas que me están causando una anemia desde hace 6 meses. ¿Por qué motivo? Pues habrá que ver un poquito qué está pasando ahí. O de repente yo sangraba cada 28 días y ahora resulta que me paso todo el mes marcando. O sea, pues evidentemente ahí habrá que estudiar qué está sucediendo, claro. Y tengo una pregunta, porque esto como que ahora está muy de moda en las redes y demás, y quiero una pregunta porque tengo absoluto desconocimiento al respecto. ¿Recomiendas hacer un análisis hormonal una vez en la vida o en algún momento de la vida de la mujer? Por ejemplo, tengo 25 años y tengo ya 10 años con la regla, ¿debería hacerme un análisis hormonal o solo cuando vemos que hay algo irregular? No sé, porque lo he estado escuchando mucho últimamente y realmente no sé si es necesario o si no lo es. A ver, en absoluto. De hecho, no es necesario. Es decir, en una mujer sana, en la cual no tiene ningún tipo de problema con sus ciclos, sus reglas son completamente normales, no ha cambiado nada, es más, es joven, es todo completa y absolutamente normal y ella se encuentra bien, una analítica hormonal no nos aporta absolutamente nada. Ahora bien, imagínate que pues, es una mujer que de repente se ha quedado sin reglas, o es una mujer que de repente busca un embarazo
y no se puede quedar embarazada. Okay. O, por ejemplo, es una mujer muy joven y está empezando a notar síntomas de menopausia. Este tipo de cosas. Es ahí donde sí que es una gran herramienta un estudio con un perfil analítico hormonal. Total. Pero en caso contrario, en absoluto no nos aporta nada. Vale, me encanta saberlo porque sé que seguro que también habrá más chicas como yo que lo hayan visto en las redes y digas, me tendré que hacer yo uno. en Y absoluto. realmente es más una tendencia que hay ahora que... Sí, no nos aporta gran información a nosotros. Vale, y luego sobre la higiene. ¿Crees que tenemos que tener una higiene diferente en el gel que nos ponemos en el cuerpo entero que el que estamos utilizando en nuestra zona íntima? Ahí realmente te tengo que decir que sí. ¿De acuerdo? Expláyate y explícanoslo porque sobre esto tampoco nos suelen aconsejar. Vale, de acuerdo. Mira, a nivel vaginal, la vagina tiene unos requerimientos diferentes a los que tiene la piel del cuerpo normal, ¿de acuerdo? En la vagina hay un pH ácido, porque ese pH ácido permite que vivan algunos microorganismos y aporta una flora vaginal, un ecosistema que es necesario para el buen funcionamiento de la zona íntima, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Si nosotros aplicamos un gel que no respeta ese pH ácido, nos vamos a cargar ese pH. Y si no aportamos ese pH, muchos de los microorganismos buenos que tenemos en la vagina se van a morir. Okay. Con lo cual, si esos microorganismos buenos se mueren, ¿quién va a venir? Microorganismos malos. Que no queremos. Que no queremos en la vagina porque se va a quedar mucho espacio libre. Con lo cual, si hay espacio libre para microorganismos, pues lo van a coger cándidas, vaginosis bacterianas, va a haber más tendencia a las infecciones de orina de repetición. Con lo cual, es importante utilizar un jabón adecuado, pero todavía más importante, no hacer duchas vaginales. Wow. Ojo, es que no hacer duchas vaginales y lavarse una única vez al día. O sea, yo me encuentro de verdad muchas mujeres que se lavan 2 y 3 veces al día el área íntima. Sí, claro, ahí también estamos despoblando toda la zona íntima y dejando al descubierto para que patógenos puedan anidar y sobrecrecer y causar patologías. Vemos muchísimas candidiasis de repetición, vaginosis, lo que te comento, infecciones de orina de repetición. Entonces es súper importante y cada vez se está estudiando más y se está dando más importancia al tema de la microbiota. Bueno, me encanta este tema porque además normalmente cuando llega el verano te dicen cámbiate el bikini para no coger infección de orina, pero realmente no te dicen sí, tienes que utilizar un gel diferente al del resto de tu cuerpo. Así que sería importante hacerlo. Me encanta saberlo. Y esto ya es curiosidad total y absoluta porque no sé si es más leyenda urbana que realidad. Nos suele bajar la regla cada vez de un ovario, porque hay veces, no seré yo la única que ha escuchado esto. No, eso también me lo han preguntado. De repente, no es que me ha bajado la regla del ovario derecho. ¿Cómo? Perdón. O sea, Sí. ¿esto es verdad? No. Vale. No es verdad. A ver, la ovulación es aleatoria. Es decir, sí que parece ser que a lo largo de la vida fértil de una mujer, pues se producen más o menos las mismas ovulaciones de un ovario que de otro. Pero eso no quiere decir que sea un mes de aquí y un mes de allá. No. Es decir, es aleatorio. De hecho, esto también es una anécdota, en la consulta muchas veces pues vemos mujeres que me dicen estoy segura de que he ovulado de mi lado derecho porque a mí me molesta. Le haces una ecografía y realmente el cuerpecito lúteo de esa ovulación está en el lado contralateral, a donde ella refiere que está segurísima que ha ovulado. Con lo cual, no. Con lo cual nos quedamos con que es una aleatorio. leyenda urbana. Es una leyenda urbana completamente. Vale, y ahora en términos de seguridad me refiero a ir a una revisión ginecológica. Normalmente tenemos que ir una vez al año desde el momento en el que nos baja la regla, ¿verdad? ¿Es esa la tendencia que tendríamos que tener? Bueno, realmente yo te cuento, ¿de acuerdo? La primera vez que le baja a una niña en edad, pues eso, la edad normal de que baje la primera regla pues se sitúa entre los 10 y los 14 años aproximadamente. Si todo va bien, es decir, si esta niña tiene unas reglas más o menos regulares, que ya hemos visto al principio que esas reglas no tienen por qué ser regulares, pueden ser un poquito irregulares por la propia inmadurez del sistema, pero si son reglas que
en volumen no están ocasionando un disconfort, no hay anemia, la nena pues no tiene gran dolor. No haría falta que consultara con el especialista en principio, ya te digo, son mujeres a las cuales no se va a explorar de una manera más invasiva, no se les va a hacer una ecografía transvaginal porque todavía no han iniciado relaciones sexuales. Entonces, yo soy más de la opinión de cuando no hay patología no la vamos a crear, es decir, no hace falta que la nena venga a consultar. Entonces, yo creo que el momento óptimo es cuando inicias las relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Porque es en ese momento donde pueden tener un primer contacto con el especialista, donde pueden tocarse temas de conversación bastante importantes por reproducción, por anticoncepción, por prevención de infecciones de transmisión sexual, que estamos viendo que hay un repunte muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento sí que es óptimo que haya un contacto con el profesional y sobre todo para poder aconsejarle en estas cuestiones, ¿no? Y luego es muy importante que sepamos que la prevención del cáncer de cuello de útero, que es básicamente por lo que hacemos las consultas a nivel de prevención, el cribado con citologías se inicia a partir de los 25 años. 25 años, es decir, antes de esa edad, en algún caso se puede coger alguna citología pues, por algún caso puntual que al final individualizamos, pero lo habitual no es que tomemos citologías a mujeres menores de 25 años, ¿de acuerdo? Y eso sí que lo han dejado muy claro las guías de asistencia internacionales sobre prevención y tratamiento de cáncer de cuello de útero. Con lo cual, ya te digo, yo creo que el momento óptimo de consultar es cuando se inician las relaciones sexuales. A partir de los 25 años o cuando inicias las relaciones sexuales, también hay que hacer la citología. Cuando se inician las relaciones sexuales no hay que hacer citología. Okay. Hay que hacerla a partir de los 25 años, exactamente. Sí. Y en el tema del pecho. Sufrimos inflamaciones de pecho, se nos inflama, se nos desinflama durante el mes también, en todas estas fases que hemos estado hablando. ¿A partir de qué edad tenemos también que empezar a chequearlo? Vale, de acuerdo. Sí, la mama es un tejido, es una glándula que está directamente relacionada con las hormonas, tiene receptores hormonales, ¿de acuerdo? Entonces, esa mastalgia, esa tensión mamaria también es muy frecuente en los días previos a que te baje la regla por la progesterona, porque la mama tiene receptores hormonales. Entonces, para cribado de cáncer de mama, según las guías actuales que manejamos, la primera mamografía se inicia a los 45 años, excepto en aquellas mujeres que hayan tenido antecedentes familiares o que hayan tenido una agregación familiar en sus propias familias de antecedentes de cáncer de mama. Entonces se inicia un poquito antes, ¿de acuerdo? En aquellas mujeres que tienen menos de 40 años y en medicina privada habitualmente sí que lo hacemos, lo que solemos hacer es a partir de los 35 años pedir ecografías de mamas. Y a partir de los 45, cada 2 años, pedimos mamografías. Perfecto. ¿De acuerdo? Y luego, ¿crees que podríamos hacer nosotras algo para seguir manteniendo una salud íntima adecuada? Es decir, en nuestros órganos, como puede ser en la vagina o en el pecho, tenemos que tener cierto tipo de cuidados especiales, como por ejemplo el del jabón íntimo, es un ejemplo, pero algunos más en concreto. Sí, vale, ya podríamos. Vamos a verlos. En el tema del jabón íntimo, pues ya lo hemos comentado, eso por supuesto, respetar la zona, no abusar de la higiene, es decir, hacerlo una vez al día. Si te vas a lavar 2 veces, pues porque es verano, hace calor, has ido a la piscina, pues hacerlo solo con agua. Tampoco es necesario poner más producto en esa zona más que una vez al día. En el verano, por ejemplo, los bikinis mojados no nos gustan porque eso crea una humedad. La humedad que hace favorecer el sobrecrecimiento de las candidiasis, de las vaginosis bacterianas. Eso también son patologías que son muy incómodas y aparte suelen recidivar bastante y nos dan bastante dolor de cabeza y son incómodas para vosotros. En cuestiones durante las relaciones sexuales, por ejemplo, para prevenir las infecciones de orina. Es decir, una vez que has finalizado la relación, pues ir a hacer pipí, lo que hace es la orina limpia un poquito el conducto urinario e impide que esos bichetes suban hacia la vejiga de la orina, por ejemplo. Y yo creo que... Sobre el pecho, por ejemplo, sobre el pecho. Normalmente te dicen
es súper bueno casi siempre, obviamente, para cualquier tratamiento, pero el tema del deporte. Incluso yo, por ejemplo, tenía familiares con este tipo de dolencia, o sea, cáncer de mama y tal, y les decían, haz deporte, no en el momento, obviamente, en el que está el tratamiento o la operación, pero haz deporte. ¿Qué importancia tiene? Es que el deporte no solo se ha visto que mejora a nivel metabólico, cardiovascular, es un potente tratamiento para en paciente oncológico, evidentemente, mejora el aspecto psicológico muchísimo, es decir, los beneficios del deporte, esa liberación de endorfinas, ese estar cardiosaludable para pues, afrontar un tratamiento de quimioterapia o incluso también se ha visto que los pacientes que tienen unos buenos hábitos a nivel de deportes, hábitos saludables de vida, es que esto es lo que se dice siempre, pero es que está estudiado y publicado, es decir, los pacientes que mantienen buenos hábitos saludables de vida, como es deporte y buena alimentación, tienen menor incidencia de cáncer, porque los niveles de inflamación son muchos más bajos, con lo cual las células están más controladas y mutan menos. Entonces, al final no nos olvidemos de que el cáncer es que las células mutan y se produce un tumor. Con lo cual, todo lo que podamos hacer para, pues, alcohol, tabaco, son potenciales cancerígenos que se saben. Todo el tema de las grasas saturadas, los azúcares refinados, es que eso ya está visto, ya está estudiado. Totalmente. Con lo cual, bueno, parece que volvemos a lo básico siempre, es que pero es que lo es por algo. Es que realmente, es que es así, es decir, pueden decir, fíjate, está descubriendo las Américas, no, es que es realmente lo que es. No me estoy inventando nada, esto lo sabemos desde hace tiempo, pero lo que pasa es que es importante ponerlo en práctica y al final pues hay veces que hay que poner un poquito de voluntad. Bueno, me encanta todo el tema que estamos hablando, sobre todo porque creo que en un espacio corto, ameno y en una conversación que a lo mejor estás escuchando como quien no quiere, estás recibiendo ya más información que prácticamente en toda tu vida. Y parece mentira, y recalco este hecho, pero la desinformación sobre el ciclo hormonal sexual de las mujeres es enorme. Entonces, para ir acabando ya la conversación, Ana, ¿con qué clave nos tenemos que quedar sobre nuestro ciclo o nuestras fases o nuestra higiene? ¿Qué crees que tienes tú que decir, vale, esto es un highlight y nos tenemos que quedar con esto? Bueno, pues yo creo que finalmente las mujeres somos seres humanos súper complejos y apasionantes, es decir, somos capaces de dar vida, con lo cual ya tenemos ahí una maravilla, con lo cual tener claro que somos tan complejas que vamos pasando por diferentes fases y en cada fase pasan tantas cosas, se liberan tantas hormonas diferentes, se liberan tantos neurotransmisores, que es un mundo realmente apasionante, el mundo hormonal y el ciclo de la mujer. O sea, es que quien lo diseñó fue un genio realmente, ¿no? Entonces, quedarnos con que nos tenemos que aprovechar de este tipo de circunstancias porque nos hace más especiales todavía si cabe, ¿de acuerdo? Entonces, conocerlo nos aporta la ventaja de comprendernos un poquito más, de ser más tolerantes en algunas veces con nosotras mismas, en tratarnos mejor, en comprendernos, tampoco quiero que se entienda que no somos víctimas de ese ciclo, es decir, pues evidentemente podemos manejarlo, podemos controlarlo, no todo se justifica desde la parte de estoy en esta fase. Son mis hormonas. Son mis hormonas, sí, ¿no? pero Hay un raciocinio, hay una manera de gestionar ese tipo de emociones, ¿no? Pero que seamos un poquito más tolerantes en muchas ocasiones con lo que nos está sucediendo, ¿no? Pues me quedo encantada con tu reflexión porque si de una manera quería acabar la entrevista era un poco como nos ha explicado Ana todo lo que ocurre durante un mes dentro de nuestro cuerpo y al final toda esta información lo que tenemos que hacer es utilizarla a nuestro favor y por supuesto ser comprensivas con nosotras. Es decir, si un día, por ejemplo, estás en la fase lútea que ya hemos visto que es el chof del chof, pues oye, si te apetece un croissant, pues chica, cómetelo. O si no te apetece a lo mejor hacer ejercicio de alta intensidad, pues no lo hagas. Pues no lo hagas y métete en una clase de yoga que a lo mejor es más apropiada en ese momento. Exacto, consiéntete, obviamente no seas tampoco, no te vayas a un extremo, pero consiéntete, entiende que es simplemente una fase del mes y que obviamente no todo lo justifican las hormonas, pero las hormonas sí que hacen que hayan cambios de dentro de nuestro cuerpo a los que simplemente tenemos que estar atentas para llevarlos de la manera más natural e inteligente posible. Para poder llevarlo como mejor se pueda y de una manera consciente.
Totalmente. Bueno, Ana, estoy encantada de tenerte primera invitada. Muchísimas gracias, Irene. Súper contenta porque creo que nos ha dejado una información de primera, explicada obviamente de mano de una experta y que vamos a utilizar a nuestro favor. Así que, bueno, por supuesto os voy a dejar toda la información de Ana aquí abajo por si precisáis de su ayuda o queréis ir a su consulta. Ella es, bueno, como lo habéis visto, una absoluta crack y nos va a asesorar, no solo esta vez, estoy segura de que vamos a repetir alguna charla porque estoy segura de que todo este tema lo vamos a utilizar como poder y como realmente en beneficio de nosotras mismas. Por supuesto que sí, Irene, un placer. Gracias, Ana. Y bueno, pues voy a ser una pesada a partir de ahora, pero os voy a pedir siempre que os suscribáis al canal para que así sigamos teniendo contenido de valor, conversaciones como las que hemos tenido hoy y sigamos teniendo a las mejores invitadas. Muchas gracias por estar en el primer episodio de Mujer 360. Espero que gocéis de esta compañía y que sigamos conociéndonos un poquito más y disfrutando. Muchas gracias. Bye.